ayudar en todo momento y pon también oídos atentos a nosotros en tu nombre. Amén. Qué bien nos hace la alabanza, cómo nos reconforta, cómo nos estimula la adoración a nuestro Dios y cómo Dios nos pastorea también a través de ella. Gracias al grupo de alabanza por presidirnos en este tiempo y ayudarnos a alabar al Señor. Especialmente esa alabanza adquiere una significancia especial si está centrada en la persona de Jesús. Y en eso hemos querido centrar el culto de esta mañana y el sermón también, en la persona de Jesús. He titulado el sermón Apasionados por Jesús, madurando en el proceso de apasionarnos por Jesús. Y en este texto que Eli nos ha leído, vamos a encontrarnos dos preguntas ineludibles. La primera es, ¿quién era Jesús para el apóstol Pablo? Y no podemos leer Colosenses sin darnos cuenta que para Pablo Jesús está en el mismo centro de su existencia. Jesús ocupa el primer lugar y el centro de toda su vida. Y la segunda pregunta es, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Es verdad que, al menos en mi experiencia, es verdad que nuestra visión de Jesús suele clarificarse más en momentos de pruebas o de dificultades. Se hace quizás más presente, más palpable. Siempre está ahí, ¿verdad? Pero no sé, quizás lo buscamos con más ahínco, con más intencionalidad. En esos momentos surgen preguntas a las que tenemos que dar respuestas sinceras. Surgen necesidades que solo podemos solucionar aferrándonos a Jesús, porque ya no quedan otras salidas que buscar. Y quizás sería bueno recordar que cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, esta carta a los colosenses, él está encarcelado, está en prisiones. Y las prisiones de hoy, por muy duras que sean, Samantha, que trabaja en una, nada en comparación con las de aquella época. Hoy tienen teles, piscinas, de gimnasios, pueden estudiar carreras universitarias. Buscamos la reinserción, ¿verdad? Pero las cárceles en aquella época no eran sencillas, en la época de Pablo, no eran fáciles, ¿no? Un periodo de prueba que está viviendo el apóstol cuando escribe esta carta, que le fuerza a meditar en lo que significaba Jesús para él, aún en tiempos de incertidumbre y de prueba. Y en ese espacio él escribió 4 cartas. Escribió esta a los colosenses, escribió Efesios, Filipenses y también Filemón. Y creo que en estas 4 cartas se ve claramente lo que Jesús era para Pablo. Solo un detalle cuando le escribe a los filipenses. Textos muy conocidos. En el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. En el mismo capítulo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ya en el capítulo 3, en el capítulo 1, porque el texto que os he leído es el capítulo 3, dice, tengo deseo, les dice a los filipenses, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La pasión que llenaba el corazón y la mente de Pablo están claramente orientadas a la persona de Jesús. Jesús era quien colmaba cada parte de su vida, cada parte de su ser, y el profundo deseo, el profundo anhelo que hay en el apóstol es conocer más a Cristo, conocer más a Jesús, descubrirle más y más íntimamente, al tiempo
que parecerse más a su Señor. También es verdad que cuando Pablo escribe a los colosenses hay otros pensamientos que ocupan su mente. Un día alguien llama a la puerta de su celda y quien se presenta es Epafras. Y Epafras es un querido colaborador de Pablo, así que solo la presencia de Epafras ya trae alegría al corazón de Pablo, pero también trae noticias acerca de la iglesia en Colosas. Y le explica al apóstol los peligros espirituales que están amenazando a esta comunidad. Los colosenses iban por buen camino. Reconocían que la vida cristiana no era solo una cuestión de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, y como ya me he ganado el pasaporte al cielo, ya está. Ya vivir la vida y esto ya está hecho, ¿no? No. Los colosenses entendían la tremenda importancia de seguir avanzando en su vida espiritual, de seguir desarrollando su seguimiento de Jesús, su discipulado. Y están involucrados en esta lucha de avanzar en la plena madurez, hacia la plena madurez. Lo hacían con todas sus energías a pesar de las dificultades que podían encontrar. Pero el peligro surgía y las dificultades en esta iglesia estaban en las enseñanzas falsas que estaban entrando en la iglesia, que hablaban de una superespiritualidad ficticia, hueca, vacía, que podía engañarles en ese desafío de madurar bien. Y solo por mencionarlas, pero algunas de estas filosofías eran la teosofía, el misticismo, el ascetismo, ideas quizás muy atrayentes, muy atractivas aparentemente, que sonaban muy espirituales, pero donde Jesús estaba al margen. Jesús no formaba parte de ella. Ahora, ¿cómo avanzar correctamente en nuestra espiritualidad? Y cómo avanzar y progresar en una auténtica madurez cristiana. Pablo contesta a esta pregunta, presentando a los colosenses la figura de Jesús como aquel que es totalmente suficiente para todas las facetas de tu vida, sin añadidos, sin extras. Jesús totalmente suficiente para todas las facetas de su vida. Jesús y solo Jesús es necesario para que lleguemos a ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos y para que Él pueda cumplir su voluntad de nuestra vida. Dice en el capítulo 3, versículo 11, Jesús es todo y en todos. Quiero compartir con vosotros algunas ideas de este pasaje. En primer lugar, el pensamiento de Pablo en este capítulo. En segundo lugar, las pruebas, las evidencias de que los colosenses han empezado bien y están madurando. En tercer lugar, atención, que no hay que conformarse, que hay que seguir avanzando. Y en último lugar, la persona de Jesús como clave, esencial e indispensable para todo este proceso de madurez cristiana. Vamos por partes. El pensamiento de Pablo en este capítulo, sí, de manera rápida y resumida, gira en torno a Jesús, como hemos dicho, pero también en torno a la santificación, en torno al discipulado, al progreso en una vida de espiritualidad auténtica. Fijaos, versículo 6, la palabra, el Evangelio dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto, está madurando, dice, dando fruto constantemente y creciendo. Y así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 9.
Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. ¿Para qué? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupado en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, todas las personas, y enseñando con toda sabiduría, ¿a fin de qué? De presentar a toda persona perfecta en Cristo. Pablo quiere mostrar a los colosenses el camino hacia la auténtica madurez. ¿Es tan importante este tema? ¿De verdad es tan importante este tema? Yo creo que el empeño de Dios por alcanzar la madurez en nuestra vida, que nos parezcamos más a Jesús, está al menos en el top 3, en el top 3 de prioridades del Señor. Es un tema importante. Un buen amigo y profesor en IPSTE siempre decía que Jesús no quiere decisiones, sino discípulos. Jesús no quiere decisiones, Jesús quiere discípulos. Dios busca que avancemos en una vida auténtica de discipulado, que acabe en la plena semejanza al Señor Jesús. Y Pablo escribe a los colosenses y les dice, ¡hey, habéis empezado bien! Este camino de madurez les alaba, les reconoce que han empezado bien. Pero empezar bien no significa haber llegado, porque no existe madurez sin maduración, sin un proceso, sin un recorrido que se está produciendo, que Dios está produciendo en nosotros y que involucra la totalidad de nuestro ser. No hay silos, no hay compartimentos estancos en los que Dios no quiere producir fruto en tu vida y ayudarte a madurar. Involucra todo tu ser, toda tu existencia, el encuentro con Dios, transforma, redimensiona todo lo que somos. Y en contraste con los colosenses, a los que Pablo le dice, hey, habéis empezado bien la carrera. En contraste, escribe a los corintios en su primera carta, y fijaos en el capítulo 3, primera a los Corintios, capítulo 3, así que, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? A los corintios les expresa su preocupación porque no han madurado, porque se han quedado en el nuevo nacimiento, en la decisión de seguir a Jesús. Y no han avanzado, su crecimiento en Jesús es limitado, sus razonamientos, sus vivencias eran infantiles, cuando ya deberían ser personas maduras. Y para que se produzca esa transformación, es necesario que nos abramos a la posibilidad de cambios, que nos abramos a no conformarnos con lo que somos, a no conformarnos con lo que tenemos o lo que se realiza, porque siempre ha sido así. La vida cristiana tiene que ser congruente con quien Dios es y con la obra que está produciendo en cada uno de nosotros. En los versículos 3 al 8 vamos a ver las pruebas de que los colosenses han empezado bien. ¿Cuáles son esas evidencias de ese buen arranque? Pablo les dice, Dios está obrando en vosotros y eso se nota, se percibe, se ve.
Y en estos versículos encontramos 3 pruebas, 3 evidencias de que han empezado bien la carrera, de que están madurando. La primera es que es evidente su compromiso con Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Versículo 4 dice: al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Resalta su fe, su compromiso con Jesús. La segunda evidencia es que su conducta, su comportamiento, su vida es congruente, es consecuente, es coherente con ese compromiso que manifiestan de Jesús. La segunda parte del versículo dice: y del amor que tenéis por todos los santos. El amor que han recibido, lo viven, lo comparten con otros. Su relación vertical con Dios se proyecta en su relación horizontal con el prójimo, con el que tienen al lado. Y en tercer lugar, otra prueba que Pablo da de su avance, de su crecimiento, de su madurez, es la convicción que muestran los colosenses de la realidad de un mundo venidero hacia el cual están orientados sus vidas. Están convencidos de que Dios les lleva a la eternidad, a su presencia. Versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Y estas evidencias, ¿de dónde brotan? ¿De dónde surgen? ¿Por qué los colosenses están mostrando este fruto? Lo hacen por un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que les ha inspirado, la que les ha motivado, la que les ha ayudado a entender que deben producir ese fruto. Es el Evangelio mismo. Ese Evangelio dice que oísteis en la palabra de verdad, que ha llegado hasta vosotros, versículo 6, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Dice, ese Evangelio que oísteis y comprendisteis, la gracia de Dios, en verdad. Y aquí encontramos también 3 ideas rápidas sobre la palabra de Dios. En primer lugar, que la palabra lo que nos comunica, lo que nos dice, lo que nos cuenta es verdad. Dice el versículo 5, la palabra verdadera del Evangelio. Dios no miente. Y todo lo que la palabra dice es verdad. En segundo lugar, nos dice Pablo que la palabra nos cambia, nos transforma, tiene esa capacidad, tiene ese poder. Dice, ha llegado hasta vosotros, lleva fruto y crece. Versículo 6. Pablo está reconociendo el impacto de la palabra de Dios en sus vidas. Y en tercer lugar nos dice que la palabra canaliza gracia hacia nosotros. Nos trae gracia. Dice, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Y qué importante es recibir gracia cada día de nuestra vida. Pablo no solo nos dirá que la palabra ha sido vital en el desarrollo de los colosenses, sino insistirá en que sigue siendo absolutamente esencial. Capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales. Ocupó un lugar importante para que entendieran el Evangelio, en qué consistía, quién era Jesús, qué pretendía para ellos, pero sigue ocupando un lugar importante en sus vidas, en su proceso de madurar, de crecer y de desarrollarse como discípulos de Jesús día a día. Así que Jesús y su palabra son los únicos elementos válidos para nuestra madurez. También nuestra experiencia, que Dios la usa, ¿verdad? Pero siempre a la luz de esos 2 elementos, de la palabra y de la persona de Jesús. En esta carta a los colosenses vamos a encontrar una y otra vez que si marginamos a Jesús para buscar otros caminos para avanzar, o si nos obsesionamos con otros temas que no tienen a Jesús en el centro, esto vendrá provocado porque marginamos la palabra. Y si marginamos la palabra de Jesús, terminaremos por marginar también a Jesús.
Por eso os estamos proponiendo este año que leamos la Biblia juntos como iglesia, todos, que la leamos en todo 2022. Y os animo a sumaros a ese proyecto de leer la Biblia en un año, que lo incorporemos en nuestras conversaciones regulares, aquí cuando acaba el culto, hoy nos encontramos, o durante la semana enviándonos mensajes, llamándonos o cuando nos encontramos. Y vais a ver el impacto que esto va a tener entre nosotros, porque la palabra transforma y nos ayuda a crecer y a madurar, como nos dice Pablo. En tercer lugar, versículos 9 al 14, cuidado, señal de peligro, semáforo en ámbar, hay que seguir avanzando. No nos conformemos. No podemos relajarnos en la carrera cristiana. Los colosenses han empezado bien, pero lo importante es que sigan bien. No sé si os acordáis, pero ya les ha pasado a los Gálatas. Gálatas 5, 7, Pablo les escribe, le dice, ¿vosotros corríais bien? ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué ha pasado? Un poco de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa. Y todos nosotros estamos expuestos a ese peligro. Quizás haces ese análisis hoy y empecé bien la vida cristiana, pero surgieron estorbos que han hecho que no fuera perseverante, que me estancara o que me desviara. Y Pablo insiste, no es cuestión de empezar bien, es cuestión de seguir y de perseverar. Y en su oración nos marca la pauta que debemos seguir. En este fragmento, que es una oración, nos marca cuál es la pauta para seguir, para cómo avanzar en madurar en la dirección correcta. En primer lugar, la petición de Pablo, versículo 9, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para seguir avanzando en nuestra madurez espiritual. Necesitamos conocer y adquirir la mente de Cristo, la mente de Jesús. Y la mente de Jesús es muy vasta, es inabastable, me encanta esa palabra, en catalán. Perdón, Rebeca. Pero en la palabra de Dios vemos reflejada la mente de Cristo. Y hay muchos elementos que podríamos resaltar. Yo quiero resaltar solamente 6 características rápidas, las voy a enumerar solamente, de la mente de Jesús, para adquirirlas, para desarrollarlas, para que Jesús las desarrolle en nosotros. En primer lugar, la palabra es viva. Romanos 8, la mente, de Jesús es una mente viva. Romanos 8:6 dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Así que la mente de Jesús es una mente viva. Además es una mente pacífica. En ese mismo texto dice que esa mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Es decir, es una mente que promueve y que busca la paz. Viva, pacífica, perseverante. Segunda a los Corintios 11:3. Temo, pues, que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y Jesús tuvo una mente perseverante, que no se desvió. ¿Recordáis ese texto en Getsemaní? Bueno, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ahí se ciñe. Pero si ha de ser así, vamos. Jesús perseverante. En cuarto lugar, es una mente que refleja humildad. Filipenses 2:3, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en quinto lugar, la mente de Cristo es una mente pura. Pablo escribe a Tito, y en el capítulo 1, versículo 15, le dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada
les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y en último lugar, el último elemento que quiero resaltar de la mente de Cristo es que es sensible y con discernimiento. ¿Recordáis a Jesús saliendo al paso de los discípulos camino a Emaús? Y dice el texto, nos cuenta Lucas, que les abrió el entendimiento para que comprendieran, discernieran las Escrituras. Así que algunas características aquí de la mente de Cristo, adquirirlas y adquirir el resto, que la mente de Jesús crezca en nosotros, ayudará en nuestro crecimiento. Y será la palabra quien nos transmita esa mente de Cristo. En segundo lugar, fijaos cuál es el propósito de Pablo para que crezcamos. Versículos 10 a 11 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Esto es lo que Dios busca en nosotros. No sé lo que Dios ve en tu vida. En la mía creo que a veces muy a menudo suele ver un carácter malo, a veces ve autosuficiencia, espacios de indiferencia en mi relación con el Señor y algunas otras cosas con las que lucho en el día a día. Un cristianismo a veces fofo, que vive de las rentas de otras etapas de mi vida exultantes con el Señor y que no impacta a mi entorno o en mí mismo, ¿no? A veces siento que la sal ha perdido su sabor en mi vida. ¿Qué ve y qué quiere ver Dios en nuestras vidas? O la vida que agrada a Dios, al menos a través de ese texto, tiene tres características. En primer lugar, es una vida con una conducta positiva. Dice el texto, dando fruto en toda buena obra. Dios está muy interesado en esto del fruto, de que demos fruto. No sé si os acordáis, si nos vamos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías nos habla de cómo Dios ha plantado una viña. ¿Recordáis ese texto? Y esa viña es Israel. Y la ha vallado, ha quitado las piedras, ha hecho todo lo posible para que pudiera producir un fruto que le agrade. Y al final del texto el Señor dice, yo esperaba que mi viña diera uvas, y dio uvas, pero silvestres, amargas. Y Dios terminó por quitar esa viña, por arrancarla. Pero Dios ha plantado otra viña, de la que también espera fruto. ¿Y cuál es esa segunda viña? Bueno, la respuesta fácil sería la iglesia, pero no es la respuesta correcta. Esa segunda viña, según Juan 15, es Jesús, es Cristo. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Y lo que necesitamos para dar fruto es que la savia de Jesús sea canalizada a nuestras vidas. Es imposible llevar fruto en toda buena obra si como pámpanos no estamos recibiendo la savia de la vid, dando fruto en toda buena obra. En segundo lugar, un conocimiento progresivo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿De qué maneras estamos activos y somos intencionales en nuestro conocimiento y experiencia de Dios? Bueno, esto es una pregunta a la que debemos dar respuesta a cada uno de nosotros, ¿no? Pero en tercer lugar, una capacitación plena. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder para paciencia y longanimidad. A mi suegro le gusta mucho la jardinería. Tiene algunos árboles frutales en el patio de casa, en el jardín. Tiene un naranjo, un ciruelo, un limonero de esos de todo el año. A veces planta algunas tomateras y con Ruth, cuando viene del cole al mediodía, mi suegra ha plantado algunas calabaceras también. Si vas a casa de los Portillo, vas a ver el jardín que tienen, grande,
y en el que Paco dedica mucho tiempo también a cuidarlo y a tenerlo tan bonito como lo tiene, ¿no? Manuel, que está por aquí, también tiene un huerto y dedica tiempo a la jardinería y a la horticultura. Una de las cosas de primero de jardinería es que si plantas una semilla hoy domingo, no vendrás el jueves y verás una planta frondosa dando fruto, ¿verdad? Esto no es como las judías mágicas del cuento de Andersen. Necesitan tiempo, necesitan cuidado, necesitan riego. Si queremos producir fruto y avanzar en el camino de la madurez espiritual y que eso agrade a Dios, necesitaremos ser perseverantes en este camino. No hay atajos para madurar. No hay experiencias milagrosas o super espirituales que de la noche a la mañana te convierten en un cristiano maduro y perfecto. Y Jesús nos acompaña en ese camino y nos capacita para transitarlo. Y el camino cristiano es duro de transitar. Hay que ser realistas. Esto no es fácil. Pasamos por muchas experiencias difíciles y en algunas de esas experiencias derramamos lágrimas y no entendemos muchas cosas. Así que ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas para mantenernos y para avanzar en nuestro seguimiento a Jesús y alcanzar las metas que Jesús nos ha puesto por delante? La clave será Cristo mismo. Nuestro último punto de esta mañana, versículos 15 al 29. Pablo dice en el versículo 27, Jesús en vosotros es la clave. El secreto de nuestra salvación, pero también de nuestra santificación. Y el proceso de madurez es Cristo mismo, Jesucristo. Y cuando repasamos la vida de Jesús, encontramos un modelo de autenticidad, de coherencia. A lo largo de su ministerio, Jesús supo conjugar dos realidades que deberían ser inseparables en nuestras vidas, sus palabras y sus hechos. Él no solo nos habló de perdón, sino que en los momentos más duros de su vida nos perdonó. Padre, oró, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo habló de amor, sino que extendió su amor a todos aquellos enemigos sociales, a quienes nadie más amaba porque vivían en los márgenes de la sociedad, y aquellos que estando cerca de Él, íntimos de Él, no estuvieron a la altura de su relación y de su entrega. Y no solo no critica a Pedro por haberle abandonado en el momento más difícil de su vida, sino que es capaz de ir a buscarle, de ir a su encuentro para restaurarlo, y lo hace de una manera creativa y llena de amor. Jesús en nosotros es la clave para nuestra madurez y coherencia de vida. En los versículos 15 al 20, que Eli ha hecho un pequeño resumen durante el tiempo de alabanza, hablando de la preeminencia de Cristo, ¿no? Y cómo en Cristo se encuentran, se reúnen todas las cosas. Ahí vemos lo necesario, lo importante, lo relevante, la preeminencia de Jesús sobre la redención y la creación. Y esto nos habla de que Jesús es tan grande que es todo suficiente, como os decía al principio. Y es capaz de dar a los colosenses las cosas que Pablo ha pedido por ellos en oración, para ayudarles a dejar a un lado su vieja naturaleza para revestirse de la nueva y crecer y madurar. Y esta suficiencia de Jesús nos ayuda y rebate todas aquellas doctrinas, ideas, pensamientos como los que había en la iglesia de Colosas, o puede haber en nosotros mismos o en nuestro entorno, que dicen que Jesús no es suficiente. Tú eres capaz, a través de Jesús y a través de tu relación con Él, tu competencia, tu capacidad y toda posibilidad de avanzar en tus luchas, de encontrar fortaleza en las debilidades, se encuentran solamente en Jesús, solo en Jesús. Porque el ser humano, a pesar de que somos imagen de Dios,
no somos Dios. Pero como Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es, primero que todo, Dios mismo. Y dice también Pablo en el versículo 16 que Jesús está por encima de toda criatura. Y eso incluye a todos esos gurús que nos enseñan otras cosas y otros pensamientos que excluyen a Jesús. Si Jesús es soberano de todo, no hay razones justificadas para creer y confiar en otras cosas. Y como dice el versículo 17, la prioridad de nuestras vidas debe ser Jesús. Jesús en todo. Toda nuestra vida tiene su punto de encuentro, encuentra su cohesión en la persona de Jesús. Aquí la palabra nos ayuda a vivir una vida cristocéntrica, donde todo pase por Jesús, donde Jesús, como decíamos la semana pasada, lo impregne todo, impregne nuestros proyectos y dé sentido a toda nuestra vida. En el versículo 18, Pablo incluye a la iglesia. Dice, Jesús es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia también debe crecer y madurar y desarrollarse. Y para hacerlo también necesita a Jesús y poner a Jesús en el centro mismo de toda su vida. Así que cristianos e iglesia necesitamos imitar el ejemplo de Jesús. Necesitamos asumir sus prioridades, sus énfasis, sus preocupaciones y dejarnos interpelar por su enseñanza al tiempo que la vivimos y la encarnamos. En el versículo 20 nos dice Pablo que solo en Jesús es posible todo este proceso, el de restauración y el de maduración y crecimiento. No hay vías alternativas. Por tanto, por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Cristo Jesús. Repito, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Pablo dice que perseveremos en Jesús. Versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Perseveremos. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Es verdad que Dios produce en nosotros la obra, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dejar que la desarrolle y de ocuparnos en ella. Porque responder a esa... Perdón, lo siento, Pau. Responder a esa responsabilidad probará el carácter auténtico de nuestra fe. Si realmente estamos ocupados en eso, eso probará el auténtico carácter de nuestra fe. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Pero hemos de perseverar hacia la meta, como acabará diciendo en el versículo 8, hasta que toda persona sea perfecta en Cristo. No debemos descuidar nuestro discipulado. No debemos caer en el conformismo. No podemos vivir de las rentas. El llamado es a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir adquiriendo y reflejando el carácter de Jesús. Tenemos unas 20-25 personas en nuestra comunidad que están siendo discipuladas cada semana, o cada 2 semanas, regularmente. Si quieres crecer y madurar, además de en tu responsabilidad individual y privada, quieres hacerlo acompañado o acompañada en un grupo pequeño o sola con alguien que te acompañe en ese proceso, habla conmigo, busquemos ese espacio, no nos conformemos. Y termino. El momento en que cada uno de nosotros estamos espiritualmente es cuestión solamente tuya y de Dios. Y es importante que hagamos ese análisis. Lo que Pablo nos dice es que Dios está empeñado en producir en ti y en mí, en esta iglesia, una vida que dé auténtico fruto, que le glorifique.
que le honre y ha puesto a nuestro alcance todos los recursos para que podamos recorrer ese camino a través de Jesús. Pero que esto ocurra también dependerá de ti y de mí. Si hay auténtica pasión por Jesús en nuestros corazones. Si somos capaces de distinguir entre lo secundario y lo importante y centrar nuestra vida en la persona de Jesús, en su carácter, en lo que nos enseña, en lo que nos provee, en encontrarnos con Él, avanzaremos, maduraremos y en ese proceso daremos un fruto agradable, una transformación no solo personal, sino que también va a impregnar nuestro entorno. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Hay pasión por Jesús en tu vida y en tu corazón? Al inicio de este nuevo año, 2022, pidamos a Dios que renueve nuestra pasión por Jesús. Volvamos a la palabra para redescubrirle. Volvamos a los evangelios para empaparnos de su vida, de su enseñanza, de su persona, de su carácter, y que nuestro discipulado cristiano sea una prioridad, donde Jesús sea el centro. Su palabra esté presente en nuestro día a día y esto nos lleve a dar un fruto maduro. Que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuden en este camino. El Señor os bendiga.